Y veis lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Pues sí. ¿Sí? Vale. Sí, se ve bien. Sí. Vale, pues empiezo. Para la sesión de hoy vamos a hablar de este artículo que mediante una tarea P300 evalúa algunos parámetros de grafos y luego la discusión como que también lo enlaza un poquito con las redes, nombra la red frontotemporal, frontoparietal, que en algún momento también la hemos comentado aquí nosotros, relacionándola un poco con el estudio del self, entonces por eso decidí coger este artículo cuando lo encontré. Vale. Como introducción, los autores empiezan a hablar de... Bueno, lo principal que hacen en este artículo es que diferencian entre pacientes con esquizofrenia que presentan alucinaciones auditivas y otros que no. Entonces empiezan en la introducción hablando un poco de estos pacientes con alucinaciones auditivas y comentan que se ha encontrado que tienen alteraciones a nivel estructural y funcional en varias áreas, sobre todo resaltan las que están relacionadas con el tema de las alucinaciones, la parte de los lóbulos temporales a nivel bilateral, el lóbulo prefrontal y también el parietal. Una cosa, ¿qué llaman tener alucinaciones auditivas? Pues todo el rato, sí, últimamente. Lo evalúan con, ahora mismo no recuerdo cómo se llama la escala, pero ahora más adelante la tengo puesta, y los que incluyen en el grupo de que no tienen alucinaciones auditivas dicen que nunca han presentado. Luego sí que es cierto que en la tabla que presentan de los datos, en la puntuación de alucinaciones sí que algo sí que puntúan. Entonces, yo no sé, a ver si ahora los clínicos pues conocéis esa escala y sabéis un poco qué es lo que puntúa exactamente. Porque aunque dicen que no, que nunca han presentado, no puntúan un 0. Entonces no lo sé. Entonces, hablan de que en estos pacientes se activa el córtex auditivo cuando no hay presencia de estímulos auditivos externos. Que de hecho la activación de este córtex como que disminuye cuando se presentan estímulos externos. Y si estímulos auditivos. Y si estos estímulos auditivos externos se presentan a la vez que están teniendo alucinaciones, tampoco sé muy bien cómo controlan esto, porque esto lo ponen como introducción, hacen que la activación de esas regiones temporales que supuestamente aumentan cuando tienen alucinaciones auditivas, pues que disminuyan al presentar también estímulos auditivos externos. Entonces, lo que sacan un poco de conclusión con esta literatura es que en estos pacientes que tienen alucinaciones auditivas, pues hay como un déficit en ese monitoreo de la fuente que hemos hablado también muchas veces aquí, de que a lo mejor ese discurso interno se puede confundir con sonidos externos o que la atención haya sesgos atencionales que dirijan esos recursos más al interior que a lo que está ocurriendo fuera, en el exterior. Luego, por otro lado, hablan del potencial evocado P300, porque es la tarea que utilizan. Entonces, hablan que en controles sanos, bueno, no sé ahora mismo quién está conectado, si todo el mundo sabe un poco cómo se evalúa este potencial y cómo se genera, pero normalmente, en este caso, que se hace con estímulos auditivos, se presentan varios estímulos auditivos y uno es el target, al cual la persona tiene que pulsar un botón cuando aparezca. Entonces, esto hace que se genere un potencial alrededor de los 3 milisegundos y sobre todo se encuentra por la parte más parietal del cerebro. Esto ocurre en controles sanos. Hablan de que en esquizofrenia hay literatura de que la amplitud de P300 está reducida, que se puede utilizar como un endofenotipo de la esquizofrenia, comentan, y plantean la posibilidad de poder utilizar la amplitud y la latencia en la P300 para discriminar diferentes síntomas de esquizofrenia. Aquí sí que en ningún momento hablan de subgrupos como lo hacemos nosotros, sino que dividen entre esos síntomas.
entre, en este caso, alucinaciones auditivas o no tener alucinaciones auditivas. Plantean que la amplitud y las diferencias en amplitud y latencia en el potencial P300 no han visto que no son muy buenas para discriminar entre estos dos tipos de pacientes con estos síntomas o sin ellos. Entonces, bueno, lo justifican con que ambos pacientes tienen alteraciones a nivel cognitivo y claro, eso también está relacionado con cómo realizan la tarea y que por eso puede ser que esto no sea un buen marcador para diferenciar entre los que tienen alucinaciones auditivas o los que no. Comentan, bueno, hacen referencia a la hipótesis de la desconectividad, no sé cómo traducirlo, disconnectivity, en esquizofrenia y dicen que que las interacciones entre algunas regiones que están afectadas y que explicarían algunos de los síntomas en esquizofrenia, tanto a nivel fisiológico como anatómico-funcional y a nivel cognitivo. Y destacan la conectividad que hay entre las áreas prefrontales y temporales que podrían dar lugar a estos síntomas, en este caso las alucinaciones auditivas. De nuevo hacen hincapié en eso, que los déficits, las alteraciones cognitivas se ven tanto en los pacientes con esquizofrenia que tienen alucinaciones como en los que no, y que en estudios anteriores han utilizado otros análisis de redes para intentar clasificar a pacientes con esquizofrenia. Pero, o sea, para diferenciar pacientes con esquizofrenia de controles sanos, porque intentan hacer también o sea, emplean como un método también de machine learning y en lo que se basan para hacer ese estudio es que dicen que no ha habido nada que investigue esas posibles diferencias en las redes cerebrales entre los pacientes que tienen alucinaciones auditivas y los que no. Entonces, este va a ser el principal objetivo de este estudio. En los métodos, la muestra es de 42 personas con esquizofrenia. Dentro de estos 42, 23 han presentado alucinaciones auditivas y 19 no. Dicen lo que os comentaba al principio, que nunca han presentado. Ahora voy a avanzar. Bueno, incluso. No, mira, tengo justo aquí. Esta es la tabla que presentan de las características de la muestra. Y entonces comentan que, bueno, la escala que utilizan es la de Brief Psychiatric Rating Scale y utilizan... Sí, eso es el ojímetro, básicamente. El ojímetro, sí, porque dicen que hacen como con una entrevista clínica, bueno, sí, como una entrevista clínica y con la observación del paciente de 1 a 3 días antes o algo así. Sí, que si no tienes mucho, tienes poco, tienes bastante. Y utilizan la puntuación global para ver la severidad así en general de los síntomas clínicos, que luego esta puntuación es la que van a utilizar para hacer algunas correlaciones. Y dicen que el grupo de pacientes con alucinaciones auditivas y sin ellas no difieren en la puntuación que obtienen ningún ítem, tampoco la total, pero las alucinaciones sí. Que si lo vemos aquí, no sé si veis mi cursor, aparecen aquí, que es lo que os decía, que la segunda columna es la de con alucinaciones auditivas, la primera sin ella, y bueno, pues pone que los primeros puntúan un 1. ¿La veis? Sí, vale. Y que los otros puntúan 3. Y este sería la única subescala o ítem, no sé muy bien cómo se evalúa, en la que obtendrían diferencias significativas en los grupos. Y también las diferencias son bastante importantes en la dosis de tratamiento. En la dosis de tratamiento, sí. De hecho, les sale... Sobre esto no comentan nada en el texto. Nada de nada, ni lo meten en el análisis estadístico, ni nada. Mucho más los que tienen alucinación. Creo que solo 2 años no nos dicen ¿No? Porque no era yo, que si no. Lo justificarían con ese 0,001. ¿El número de alucinaciones qué significa? Que en promedio es 1. Claro, porque en teoría nunca han mostrado alucinaciones, pero algo puntúan. Entonces no sé muy bien. No, hombre, a lo mejor porque meten otro si tipo. vale uno, digo, También puede ser. Por debajo de 3 o ellos establecen un punto de corte
ausente, o uno es muy poco, O uno es ausente. Uno es ausente. Puede serlo, claro, yo no me la sé Es de que mi memoria. memoria... No, pero por ejemplo en la SANS, o digo, en la PANS, La PANS, mejor sí. dicho, el 1 es nada. Sí. Puede ser. Y a lo mejor que metan otro tipo de alucinaciones que no sean auditivas y por eso puntúe algo, no sé. No, pero igual es eso, que el 1 Es cero. Que todo lo demás está por encima de 1 y hay cosas Sí, es verdad. bastante 1. Por ejemplo, en la desorientación, pues que se haga si tuviera un paciente desorientado, pues eso exactamente 1. Es verdad. Es eso entonces. Vale, esa es la duda principal que tenía, porque al decir que nunca había presentado, pero luego ver esto me chirriaba un poco. Y vale, y luego, como os decía, la principal tarea que utilizan es con estímulos auditivos para generar el potencial P300, como os comentaban, utilizan 2 tonos. Uno es el estímulo estándar y otro el target, que cuando aparece el target la persona tiene que pulsar la tecla del ratón. Vale, esto... Vale, entrando con un poco más de lleno en cómo realizan todo el paradigma y tal, y los análisis que meten respecto a la P300, lo que cogen son la media del potencial P300 en los electrodos C3, C4, P3 y P4. Se basan como en la literatura, de que ahí es donde se ve la amplitud más mayor, y cogen esta ventana temporal de 250 milisegundos a 600. Tampoco he leído que, como en nuestros estudios de P300, vemos también como esa baseline, la respuesta, la modulación, aquí hablan de que cogen esa ventana y que viendo el tiempo pues será en respuesta. Luego también analizan la potencia de las bandas delta y zeta, se centran solo en esas, también se basan en la literatura previa, de que son esas bandas de frecuencia más lenta las que se han visto como más relacionadas con la conexión entre regiones y temas así. Y luego, respecto a parámetros así de redes, evalúan la conectividad basándose en el Facebook Locking Value para ver cuál es la sincronización que hay entre las diferentes regiones. Y bueno, esto aquí también para los que, como para refrescar un poco, el valor va de 0 a 1 y cuanto más alto es porque hay más sincronizaciones entre esos 2 puntos que se está evaluando, la fase en la que están las ondas. Luego también evalúan el coeficiente de clustering para ver a nivel más local cómo está conectado y el path length. Ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva, que ahí he recuperado otra que ya hemos visto en otras sesiones que se ve mejor, que es esta. Aquí vemos cómo se distribuye la red, cada nodo en nuestro caso sería un electrodo y las aristas que los unen nos reflejaría la correlación que hay entre estos 2 nodos o entre cada uno de los nodos, que esto se haya reflejado con este phase locking value que os he dicho antes. Y una cosa dicen como de, la palabra, la longitud del segmento que utilizan para analizar esto, porque al hacer de bandas delta tendría que ser un segmento muy largo para poder meter varias ondas. Que yo recuerde algo, ya. Que yo recuerde, no lo pone. Se da la ventana, claro, lo único que pone es esta de 250 a 60 milisegundos, que es donde cogen... A 600. A 600, eso, perdón. Claro, ahí puedo tratar De hecho, en esta parte además de la potencia también, no se meten mucho porque luego los análisis no les sale nada significativo, entonces ya como que lo dejan de lado y no lo vuelven a tocar, esa parte. En la potencia, en lo otro sí. Nosotros que tenemos un segundo entero. Ponen pegas. Claro, la delta no la metemos. Y nosotros la metimos porque en Resting tenemos un segundo. Sí. Pero será banda que cogen, ¿no? Lo que pasa es que no lo dicen. No creo que sea la de P300. Yo creo que no lo dice, lo tengo justo aquí abierto, por si acaso se me ha escapado a mí. Lo de la potencia.
Aquí va un poco lento el ordenador al tener abierto. A ver, aquí esto no pone nada. Y esto estaba. Define las ventanas y demás. A ver, no sé si me lo he saltado ya. Sí. Porque en esta parte donde hablan de lo de... ¡Ay, jope! Aquí solo hablan de hercios, tal... Un poco más atrás. Sí, aquí, Preprocessing. en esto. Ahí. Ah, mira, sí, un segundo. Between 200, 800, after target. Sí, un segundo. Creo que será esto. Sí. Sí. Y luego con una ventana más grande y lo calculan de toda ella. Luego dicen que es más Sí, pequeño. sí, un segundo, de menos 200 a más 800. Sí. A ver, ¿dónde está? Aquí. Vale. Luego el path-length, lo que sería como una medida de integración y evalúa el número mínimo de enlaces que se necesitan para llegar de un nodo a otro. Y el clustering coefficient sería cuántos nodos vecinos son vecinos entre sí, o sea, cómo es segregada está entre cada uno de los nodos vecinos esa señal. Entonces, ay, que se me ha ido. Aquí estoy otra vez. Cuanto mayor sea el clustering coefficient y menor el path length, hablan de que esto indica que hay una mayor conectividad. Y luego, esto es lo que decía, que intentaba entrenar un modelo que diferenciara entre los pacientes con las alucinaciones auditivas y los que no tienen. Entonces, pone que entrenaban al Support Vector Machine Classifier, pero que como la muestra es pequeña, porque creo que de sin alucinaciones tenían 19 o algo así, utilizaban este método que es de Leave One Out Cross Validation, que lo que hacen es, si tienen 19, pues cogían como 18, la n-1, y entonces al entrenar al modelo luego lo comparaban con ese uno que quitaban, y así lo iban haciendo como con cada uno, para que les salieran como más comparaciones. Sí, yo creo que hacen como a partir de los 19 muchos grupos de 18. Exactamente. ¿No? Y lo comparan con ese uno que van quitando. Como si fueran con otros varios grupos de 18. Eso es. ¿Y eso lo hace para 19? Esto lo hacen, en total son, a ver, que ahora mismo no, 42. Es que con esquizofrenia en total tienen 23 y 19. Pero usarán todos, ¿no? Perdón, usarán todos los 42 en total. Sí, claro, para que ya el modelo diferencia. O sea que harán 41 versus 1 y ese 1 lo van cambiando cada vez. Eso es, sí. ¿Y las variables que utilizan son para esos 4 nodos, para las 2 ondas, los valores de network? Utilizan todos porque luego comparan, que ahora lo enseño también, cómo predicen, utilizan la amplitud de P300, la potencia y los valores y el clustering coefficient y el path length, y ven cuál predice mejor. El clustering y el path length están calculados solo para delta y solo para zeta. Sí. Aquí hay una tortura oriental de los dos. Sí, porque claro, además lo justifican con la literatura previa y ya está, y se centran en esas dos bandas. Y bueno, análisis estadístico, pues con ANOVA ve las diferencias entre los tres grupos en lo que os decía, amplitud, potencia y las propiedades de la red. Sobre los resultados, estos son de la amplitud de P300, se encuentran, bueno, solo analizan estos 4 electrodos, como os decía. De estos 4, solo encuentran que la ANOVA sale significativo en C3 y en P3. En la amplitud del potencial P300. Es que los controles hay más
que los otros dos, ¿no? Eso es, en C3 que el controles tienen mayor amplitud que los pacientes, pero luego entre ellos no hay diferencias. Y en P3 solo hay diferencias entre controles y pacientes con alucinaciones auditivas, pero no entre controles y sin ellas, ni en pacientes entre sí. Sin controlar con la cantidad de tratamiento. Eso es, no lo meten ni como covariable, que yo haya leído, no sé qué se me ha pasado, ni nada de eso. Y el P4 también, incluso más. En C4 a nivel visual se ve más, pero luego es verdad que cuando les ponen los resultados dicen que son estos los que salen significativos, no sé qué esa... Aparentemente, si el sombreado es un resumen, digamos, de la variabilidad, ¿no? En P3 hay mucha más variabilidad en los azulitos y en los rojos también hay mucha variabilidad. Pero bueno, y en P4 también hay mucha variabilidad en los rojos. Sí. Pero bueno, Los azules son 19. Los azules son 19, que son los que no tienen alucinaciones. Los rojos con alucinaciones y el amarillo el control. Sí. Igual se me ha ido a mí el circulito y me he confundido, yo puede ser. Pero, o que sea un error, pero sí que es verdad que a nivel visual se ve más aquí. bueno, el P3 también llama mucho la atención que empiezan como mucho más bajo, ¿no? Sí, es verdad. -1. Aquí, sí. Está como desplazada la... Sí, porque igual si estuvieran con la misma base no habría diferencias. La línea base. Porque el C3 no tiene pinta de que esté corregida la línea base, porque el P4 también. el rojo está muy abajo. Sí. Igual. Bueno, además esta diferencia yo creo que se les iría si estuviera... Es rarísimo eso. Sí. Luego correlacionan, vale, mira, si esto es C4, entonces a mí se me ha ido el circulito ese en C4 en el que salía significativo. C4 y P3 según ellos, pero bueno, con dudas. Baja la línea base y el amarillo se te va. Qué diferente. Luego meten esta correlación que cogen en C4, correlacionan, habla de las puntuaciones en esta escala. Toda la puntuación de toda la BPRS. Pues yo deduzco que será total porque tampoco lo especifican. Con la amplitud de P300 en C4, que claro, era el único que salía significativo. Y Pero es amplitud de la P300. amplitud de P300. Esto es más viejo que sabe esto antes Sí. de menos amplitud de la P300. Que correlacione con eso. Aquí no meten nada de temas alucinaciones, diferencias tal. Solo cogen a todo el grupo y ahí se quedan. Pero claro, que es el objetivo del artículo. Es un relato oriental. Sí, yo me quedé también un poco que no... O sea, en ningún punto pone que lo hagan por separado, nada. Aquí ponen esto directamente. Que yo imagino que no les saldrá nada por separado, no sé. No tiene pinta siguiendo la distribución de que les fuera a salir. Luego, sobre los análisis de potencia, eso, se centran en Z y delta y nada, dicen que no hay diferencias entre los tres grupos y que ya no hacen más. Ahí se queda. En la conectividad, hablan de que en los pacientes con alucinación, no, ambos grupos de pacientes presentan mayor conectividad en ambas bandas, delta y zeta, que el grupo de controles. Y que a su vez, cuando comparan los pacientes entre sí... Mayor conectividad basada en que tienen, o sea, un menor paldent y mayor cluster y no veo. Esto este era... a ver, este era la medida del face locking value, hablaban aquí. El locking value es la base, es como el ladrillo para construir Sí. el PL y el TLC. Que ahora más adelante aquí lo comentan. Entonces muestran primero esto y comentan esta parte de que luego entre los pacientes que no tienen alucinaciones, o sea, que los pacientes que no tienen alucinaciones auditivas, esa conectividad es mayor aún que en los que sí la presentan,
sobre todo en las áreas frontotemporales y frontoparietales, en las redes, perdón, frontotemporal y frontoparietal. Y aquí ya es cuando presentan lo que encuentran en el clustering y en el pathlen, en Z y delta. Cuando se centran en los que no tienen alucinaciones auditivas, hablan de que el clustering coefficient es mayor que en ambos grupos, y en el pathlen dicen que es menor que los que tienen alucinaciones auditivas y el grupo control. Pero claro, luego ves la P y dices, bueno, de un paciente contra otro. O sea, dice marginal es un 0,113. Exactamente. Así que lo ponen así como was, marginally, significantly, pero bueno, no lo es. Lo es con el grupo de controles en realidad solo. Pero vamos a decir, ¿qué son las P's estas? La P esta es en delta, la diferencia es entre clustering coefficient entre los pacientes que no tienen alucinaciones auditivas y los que sí, que no sale significativo, aunque ellos dicen que sí. Entre el rojo y el azul. Eso es, aquí se ve mejor. Y entonces con los controles sí es... Con los controles sí. En delta y en Z pues sería ahí en 0,054. Ay, no, perdón. En delta y en Z sí, 0,001. En los pacientes se queda en 0,113 y 0,054 en Z. Pero la otra, pues no. En Z tampoco. No. 0,054. Tendencia de esas. Y luego cuando cogen el grupo de los que tienen alucinaciones auditivas, pues dicen que tienen mayor clustering coefficient y menor path length comparado con el grupo control. ZCPL, ¿no? ZCPL, este. El azul y el rojo que están superpuestos. Los intervalos de confianza están ahí. Como clavos. Sí. El primero es ZCC. El CC igual significantly larger. Sí, aquí este es mayor que los otros pacientes, que los pacientes con alucinaciones y los controles. O sea, es como que los que no tienen alucinaciones auditivas presentan más clustering coefficient y más path length que los que sí presentan alucinación, menos path length, perdón, que los que sí tienen alucinaciones, que estos a su vez presentan mayor clustering y menor path length que controles. Que más CC indique Ya. más conectividad, porque es conectividad local. Ya, yo también. Más segregación. Sí. Llamamos segregación al clustering. Sí, yo por eso mismo. CPL integración. Eso es. Yo por eso mismo esto lo he puesto aquí porque ellos lo interpretan con esto, así tal cual, esa frase literal la he copiado y pegado. Y sí que es cierto que... Pues si le quitas la parte esta del CPL, porque francamente, tanto en delta como en Z están completamente superpuestos el rojo y el azul en el pathlen, ¿no? Pero hay más variabilidad. Es que... Sí. Sí, es que... Pero, además es que... luego, claro, no son significativos, ¿no? Este es el CC, el CPL son estos dos. Sí, este y el segundo y el cuarto. Entonces, dice, el CC es más corto. No más largo. Este en coefficient. Y este, claro, está súper disperso. Sí. El azul en delta. Que claro, si es un segundo, el delta va de 1 a 3 hercios, pues por tanto, tiene muchas posibilidades de que no te caiga ninguna onda delta. Sí. Y luego aquí el CC también fijaron la dispersión del... Sí, es súper grande. Pero bueno, básicamente entre los dos grupos, que es el objeto de estudio del artículo, entre los dos grupos, pues yo acabo de ver. Ya. Ellos hablan como que ambos tienen mayor clustering coefficient y menor path length que controles, pero dentro de los pacientes, los que no tienen alucinaciones, son los que tienen como una conectividad más fuerte, lo interpretan ellos con estos dos valores.
A nosotros cuando estudiamos el clustering en el año 17, pues sí que encontramos que los pacientes tenían más clustering coefficient. Y mayor parte. Clustering coefficient. O sea, que estaba un fundamento más segregado. Y es de ahí donde sacamos la idea de estudiar la relación entre las alteraciones de la experiencia, de la autoexperiencia y el clustering. Sí. Pero claro, aquí lo que vemos es que cuando no hay diferencia dicen que las hay, ¿no? En el Padlen, sobre todo, en estos sí que, este sí que salía la P significativa, en el clustering coefficient, pero claro, luego también al ver aquí claro, es que la dispersión del grupo este es súper grande. Y son 19 al final también. Bueno, la P300 siempre justifica estudiar la banda Z porque cuando haces una P300 aumenta mucho la densidad de la actividad Z. Eso sí está bastante replicado ahora. En no estudiar otras bandas y centrarte en la delta, que es muy problemática. Sí. Pues luego cogen también estas dos medidas de clustering coefficient y el Padlen y hacen lo mismo con la medida de la BPRS y aquí encuentran que esto es en Z, es donde encuentran que es significativo. El clustering coefficient muestra una correlación positiva con la puntuación en la escala y el Padlen negativa. O sea, cuanto más puntuación cuanto más puntuación en el clustering, mayor puntuación, más síntomas tienen y cuanto menor es el Padlen, más síntomas, ¿no? Sí. Sí. Cuanto mayor es el Padlen, menos síntomas. Bueno, es lo mismo que al revés. Que claro, aquí pensando con lo que sacan aquí de que, o sea, los que no tienen alucinaciones auditivas son los que tienen esto, uno más alto y el otro más bajo. Y aquí lo que obtienen es que en la puntuación total, los que obtienen uno más alto y otro más bajo son los que tienen más síntomas, ¿no? Bueno, claro, también se meten otros síntomas que no son alucinaciones, ¿no? Pero bueno. Sí, lo que pasa es que además aquí hay un ciudadano que se le hace... Sí, que tira mucho. Los coeficientes de correlación y las probabilidades que tiene ese ciudadano. Sí, porque además por eso se queda un 0,04 también. Entonces, bueno. Vale, lo que ellos interpretan de estos resultados es que estos pacientes que tienen más síntomas necesitan como movilizar más recursos y por eso... ¿Pero qué pacientes? Las alucinaciones auditivas. Aquí hablan como de todos en conjunto los que tienen más puntuación en la BPRS. Sí. Entonces estos hablan de que tienen como que movilizar más recursos y por eso tienen mayor clustering coefficient y menor Padlen, porque está como más conectada a sus redes, porque tienen que movilizar más recursos. Eso es lo que interpretan. Y luego esto es el modelo este que hacen de Machine Learning, y aquí lo que hablan es que ni la P300 ni la potencia en la banda Z y delta discriminan bien el diferencial entre los pacientes con alucinaciones y los pacientes sin alucinaciones, que lo que mejor lo haría serían estas propiedades de la red, o sea, el clustering coefficient y el Padlen, que aquí pues... bueno, pues no sé si lo que estáis como más familiarizados con este tipo de técnicas, pues qué opináis de esto. Aquí habla de que la precisión de discriminar entre esos dos tipos de pacientes con clustering coefficient y Padlen es de 80 al 95%, en cambio de los otros pues se queda como en 65 o 60. Entonces dicen que que es relativamente baja. Y ya pasando la discusión,
empiezan comentando sobre el resultado de la P300, sobre todo la amplitud del potencial, y hablan de que cuando se evoca, bueno, cuando se presenta ese estímulo target tiene lugar esta P300, sobre todo en los controles sanos, porque requiere también esa movilización de recursos cognitivos, y que el que los pacientes todos presenten, claro, hablan de que todos presentan alteraciones cognitivas, pero tampoco hacen una evaluación, o al menos no la muestran los datos de que la han hecho. Es como que se va también la literatura, de que los pacientes tienen alteraciones, déficits cognitivos. Entonces, como se sabe en la literatura que tienen disfunciones a nivel cognitivo, que esto podría dar lugar a esos déficits en la P300 que se reflejarían con menor amplitud del potencial y mayor latencia. Pero que esta medida de distinguir pacientes de utilizar la P300 para distinguir pacientes de controles no serviría, pero no para discriminar entre pacientes con alucinaciones positivas y pacientes sin alucinaciones positivas. Alucinaciones auditivas de pacientes sin alucinaciones auditivas, porque como todos tienen déficits a nivel cognitivo, pues todos muestran menor amplitud de P300, alteraciones en ERA, entonces no lo discrimina, eso dicen. Luego, sobre el análisis más de las redes, pues habla de que en pacientes versus controles, en los pacientes está aumentada, lo interpretan como he dicho antes, porque tienen que movilizar más recursos para completar más las tareas, e incluso aunque movilicen más recursos, aún así el desempeño de la tarea de aciertos que tengan al pulsar el ratón cuando aparece el target, pues es menor que en controles. Hablan de que este problema no se debe a la actividad que hay a nivel local, sino entre las conexiones entre diferentes áreas del cerebro, y sobre todo vuelven a hacer hincapié en esas redes frontoparietales y frontoccipitales, dicen aquí. Aunque en el otro lo hablaban de la frontotemporal, al principio los resultados, cuando hablaba de la primera gráfica de resultados que os he mostrado. Ya solo queda la frontal. Frontal con lo que sea. Que claro que además es que aquí como que hacen referencia a la figura 5, y en la figura 5, que es esta, es la que hablaba de red frontotemporal y frontoparietal. Luego la discusión habla de frontoccipital. Sí, o si será alguna errata o si será, no sé. Entonces aquí. Y bueno, vuelven a hacer hincapié en el tema de delta y zeta, que para la conectividad entre regiones mayor, que tienen mayor distancia entre sí, el rol que tiene estas bandas de frecuencia más baja, y como para justificar otra vez porque se centran solo en esas. Ya, yo también he leído eso en otros, sí. De hecho, yo creo recordar así un poco de cabeza que algunos de los artículos de descarga corolaria que evalúan más de eso, algunos sí que se centran más en gamma también, al ver frontotemporal. Sí. Lo que ha salido. Y lo que han metido más bonito. Bueno, pues hablan de que que la integración entre regiones está alterada, sobre todo, claro, dicen, sobre todo entre zeta y delta, pero en realidad no muestran otra cosa. Entonces parece que es lo que dice Vicente, de que hayan mirado un poco así todo y luego mainly within, pero si no has visto ninguna más, no sé. Claro, porque en principio va con lo de alucinaciones o no alucinaciones, y toda la discusión ahora tiene que ver con lo que ellos llaman el conjunto. Sí, ahora luego es verdad que más adelante ya sí que lo dividen, pero esto habla como un poco en conjunto. Aquí, por ejemplo, al menos este párrafo es en esquizofrenia en conjunto. Entonces habla que durante la tarea Gottwald tienen menos potencia de A y Z, esto se basa en otra literatura porque a ellos no les sale significativo. Y bueno, pues que aumenta la conectividad entre las regiones en los pacientes, sobre todo en los que tienen más puntuaciones en la evaluación clínica. Y luego aquí ya aquí sí mete la diferenciación entre los que tienen alucinaciones auditivas y los que no, que los que no tienen mayor conectividad entre, sobre todo, la zona en el hemisferio izquierdo frontoposterior parietal. Aquí va el frontoparietal otra vez más concreto.
Y en los que tienen alucinaciones auditivas, pues hablan de que discuten que tienen más problemas para poder suprimir la información que es irrelevante. Pues también todo esto que hemos hablado alguna vez de... Pero esto está basado en las diferencias esas que no existían entre... Sí, y aquí pues lo que digo, todo esto como habla mucho de literatura previa, tal, pues todo esto de la salencia aberrante, que, o como lo traduzcamos, que ya no me acuerdo, que otro término, me acuerdo que dijimos otro término, pero no lo recuerdo. Irrelevancia, sí. Irrelevancia, ¿no? Entonces, como que estos pacientes tendrían más problemas para suprimir la información que no sería relevante. Luego, otra vez, de nuevo, en literatura, sin tener en cuenta sus datos, hablan que en controles sanos pues nombran estas redes y que también hay literatura de personas con esquizofrenia que tienen alucinaciones auditivas que a comparación con controles sanos, pues la conectividad entre áreas temporales está aumentada, disminuía en el córtex cingulado y que es anormal entre el precuneus y el derecho prefrontal. Entonces, estos dos de aquí que pongo hablan de literatura previa y ya luego aquí como que comentan ya sus resultados. Y dicen que es menor la conectividad otra vez entre las áreas, entre las redes que influyen en el discurso, en el habla. Entonces hablan pues eso, de esas redes frontotemporales sobre todo. En el hemisferio izquierdo y parietales. Entonces, concluyen que estas alteraciones en la conectividad, sobre todo en esas redes que están encargadas más del habla, del discurso, que se observan en las personas que tienen alucinaciones auditivas. Claro, luego en realidad en sus resultados hablan de que las que no las tienen son las que tienen más, se ve más diferencia en controles en realidad. Pero bueno, y hablan de que en estudios anteriores que se han encontrado pues alteraciones, sobre todo en lóbulos temporales, que eso podría explicar las alucinaciones auditivas y que no puedan suprimir de forma como más consciente y premeditada por ellos mismos, no puedan suprimir los estímulos, pues a lo mejor el habla interna o otros estímulos, diferenciarlos más del exterior, y que esto se puede deber a esa red frontoparietal que no está funcionando bien. Aquí pues lo mismo, ahí me causa un poco la cosa de que sacan como esta conclusión de alucinaciones auditivas, pero luego en el otro hablan de que está peor en los que no tienen alucinaciones. Entonces, como hallazgos principales para acabar serían estos tres, que la amplitud de la onda P300 es menor en esquizofrenia que en controles sanos, pero que no ayuda para diferenciar entre estos dos, entre el grupo que tiene estos síntomas y el que no. Que en cambio la conectividad de la red sí que pueden diferenciar mejor entre los que tienen alucinaciones auditivas y los que no la tienen. Y entonces hablan que en personas, o sea, en los pacientes con alucinaciones hay menor conectividad de esa red frontal con la zona parietal y temporal, que explicaría por qué suprimen peor pues los estímulos, los diferencian peor de los externos, no hacen como ese filtro de forma tan eficaz, y que a la hora de clasificarlo, pues que también estas propiedades de la red en la banda delta y zeta, que son mejores que utiliza la amplitud de P300 o la potencia. Y ya está, y esto es lo que cuentan. Lo de las alucinaciones lo gusta mucho en Valencia. Sí. No sé. Primero, la diferenciación entre pacientes que tienen y no tienen alucinaciones auditivas, primero no sé para qué vale. Eso se lo preguntas y ya están de la y luego que es artificial. Pero bueno, luego, desde luego, claro, los problemas metodológicos son grandes, ¿no? Con esto. Sobre todo que la toma de medicación es muy diferente, la que admiten, y el tema de la banda delta, pues es un problema para hacer esto.
Mm. Y da la sensación, desde luego, tal y como está escrito el artículo, que tiene un objetivo, luego se ponen a hacer análisis que tienen que ver con otros, te meten resultados que en realidad no son significativos y nadie se los discute. Si empiezas a quitar, hay cosas que, en fin, desde luego, no hay correcciones de error ni nada por el estilo. Sí, sí que tienen, eso sí. No sé dónde están, porque pone P igual a 0.04 y hay unas cuantas. Ya, claro, o sea, no sé ahora mismo si la P que muestran es ya con las correcciones o no. Bueno, al menos ellos en la apartado de análisis estadístico pone que hacen corrección. Ya que lo hagan o no, pues no sé. Claro, ya, pero bueno, estamos con el tema. Ponerlo lo pone. Pero cuando haces la corrección de Monferrón y dices, será significativo lo que sí, sea claro. P menor de 0.005. Pero luego no pone P igual a 0.04. Claro. ¿Cómo es una P igual a 0.04 cualquiera por Monferrón? Claro. Porque, por ejemplo, esa que hablan de que sale marginal de 0,054, eso me extraña que con Bonferroni se les quede, porque hacen bastante cosillas. Y si eso es marginal, pues eso es significativo, lo de 0.054, el tratamiento es más significativo todavía, porque es 0.051. Entonces, no sé. Sí, pone que lo hacen, pero luego a la hora de describir los resultados e interpretarlos, como que no lo tienen en cuenta. Ellos cogen 0,05, ni siquiera. Claro. Entonces, bueno, pues no sé, yo creo que es un artículo que tiene una hipótesis que es discutible, pero que luego después hacen un análisis que no se ajusta del todo a esa hipótesis, es muy generoso a la hora de encontrar que es muy interesante todo lo que dicen y la trastienda del análisis es para mí un poquito sospechoso. Sí. Y además la interpretación que da, como que tampoco entiendo muy bien cómo integrar, a lo mejor es porque se me escapa a mí, que digan que los que tienen alucinaciones tienen menor integración, o sea, menor conectividad entre áreas frontales temporoparietales y por eso hace que esos déficits en el monitoreo de la fuente y todo eso se den más, pero... Otra cosa es el atribuir esto a redes y tal cuando son electrodos de superficie sin hacer análisis de fuentes. No hay... Ya al principio cuando lo leí digo, a lo mejor también, no sé si metían algo, pues pensé a leer un poco así el título, digo, a ver si meten algo también de rezo y cosas de esas, nada. Son, pues eso ahí no recuerdo cuántos... ¿Cuántos meten? Mira, sí, 16. Pues para hacer análisis de redes 16. Sí. Son bastante... casi todos. Sí. Y eso, y que por un lado hablan de que ese déficit en el monitoreo se debe a que está peor conectada a la zona, o sea, a esas regiones, pero luego en realidad luego hablan de que cuanto más síntomas tienen en general, están más conectadas, porque tienen que movilizar más recursos, es como todo muy especulativo. Sí. Porque además lo que hacen en el experimento que hacen es la percepción. Sí. Sí. No tienen que hacer nada. Muchas conclusiones sacan de ahí. A mí al principio también me llamó la atención, pues al leer como un poco el hashtag y el título, por el tema eso de que metían la red frontotemporal, que hablaban del monitoreo también de los estímulos externos, tal. Y digo, bueno, a ver si hay algo. Bueno, que hablaban también de que entre pacientes con alucinaciones y sin alucinaciones, el tema también cognitivo, como que esa no era la diferenciación. Digo, bueno, a ver si hay algo un poco que podamos sacar, pero luego está todo como muy... Luego también la parte del machine learning que hace con su propio machine no tiene ningún sentido, porque los modelos de machine learning normalmente los entrenas en un test muy grande y luego lo pones a prueba los tuyos. Y aquí solo lo entrenan en el suyo para ver si distingue cosas y está entrenado. Si tú dejas el supervector machine entrenando un mes entero y vas tocando los parámetros poco a poco, vas a conseguir que los distinga, pero vas a conseguir que distinga ese grupo de gente, no que distinga entre gente que tiene alucinaciones o no, solo entre tus 41. Y aquí lo utilizan directamente, cuando con 41 sujetos y tan pocas variables, lo que se hace una reducción logística. Y además se puede ver qué variable tiene un peso más grande.
que también lo conocemos un poco de perfil, pero es más directo y más simple con una versión de Ojite, que además luego no da ninguna importancia en ningún momento, no sé para qué lo meten ahí. No, pero luego Se queda como colgado, pues lo estaba meten pendiente de a sí. dónde salía el resultado y no. Sí, pero luego en el abstract, en cambio, y en el objetivo como del estudio, sí que le dan mucho hincapié, aunque esto de la red es como una buena forma para diferenciar entre el grupo de pacientes y el otro. Lo ponen como en el principal objetivo del estudio, en el abstract, pero luego ahí queda y ya está. Pero fíjate que son redes hechas, muy mal hechas, con la lente con 16 electrodos y con un tratamiento diferente. Probablemente pues eso, se han ido haciendo análisis a ver qué sale y pegándolos con alguien que tiene capacidad relatora de elaborar relatos vitales. Ha sido La corta el final también. Duda de los revisores que habrán visto, porque si todo esto se les ha escapado, Ya. habrá sido lo que han... A mí eso me sorprende bastante porque, por ejemplo, lo del Machine Learning, cualquier persona que sepa algo de Machine Learning no dejas, o sea, no, es del año 20. Psychiatric Research en el año 20, antes de la epidemia, tenía un factor de impacto bajísimo. De repente subió un montón porque publicaron un montón de cosas de una burrada, un año en el que cambiaron todas las cosas. Entonces se puso mucha gente a mandar muchas cosas ahí. Entonces este artículo probablemente estaba aceptado en el año 20 o incluso antes, que era cuando tenía un factor de impacto muy bajo, pero coincidió con que este año subió muchísimo el factor de impacto de Psychiatric Research. No de Psychiatric Research no iba ahí, no está pero bueno, son hermanas las revistas. En diciembre del 22 pone que lo recibieron. No, era del 21. Del 23. Entonces ese efecto de no, lo he dicho, no vale. Pero que... Bien, estamos acabando. Tenemos que quedar si quieres. No lo sé. 2,1 horas. Sí, uno de mis compañeros de ingeniería dijo que ahí no lo mandaran, porque no nos cutre. Ah, pues se ve. No, todavía no habéis mandado el artículo. No, pedí ayer una extensión para acabar, ya hemos hecho todos los análisis y hemos conseguido que salgan los mismos resultados, además todo armonizado y metodológicamente mejor hecho. Mandé el correo a ver si me dan más plazo y no me han respondido y me a poner nervioso. Pues a trabajar toda la tarde, por si acaso no me dicen nada, porque se acaba el plazo mañana. Bueno, la invitan que se acaba el plazo. Pero a ver si después de todo esto lo rechazan, porque se ha acabado el plazo, madre mía. Bueno, venga, ¿hay más alguien que quiera comentar algo más? Y una cosa el tema de separar al paciente entre los que tienen una función, ¿merece la pena? ¿Tiene sentido? No, para mí no. No sé ¿A por ti qué qué. te parece? Sale bien, es algo que hay. Si no es porque se esté buscando que haya un perfil de pacientes con esquizofrenia que tienen alucinaciones y algo diferencial ahí, pero como tipo, ¿no? A ver, es que volvemos a lo de los síntomas. Se lleva 150 años buscando grupos diferentes dependiendo de los síntomas. Los que tienen síntomas negativos y los que no lo tienen. Los que tienen alucinaciones no las tienen. Los que tienen desorganizaciones los que no la tienen. Se llamaban neurotéricos y ahora no se llaman de otra manera. Y todos ellos fracasando sistemáticamente. Entonces, claro, sacarte ahora esto, pues los que tienen alucinaciones, o los que tienen delirios de no sé qué, o los que tienen, yo creo que es un camino que requiere el fracaso de siglo y medio. O sea, que eso no tendría sentido si vas por ahí. Si vas por ahí sí, pero si no, no. Pero ir por ahí, pues es algo que se lleva haciendo durante mucho tiempo y no resulta de nada porque al final el camino para llegar a una expresión de síntomas, que además es que el distinguir eso es muy complicado, porque claro, ¿son los que no han tenido nunca o los que no tienen ahora? ¿Son los que tienen mientras le haces el EEG? ¿O son los que tienen pero no los tienen mientras haces el EEG? Luego que la medicación es un sesgo. Grande. Grave, sí.
Porque además es que esa medicación no se la pones solo porque tengan alucinaciones. No, es que tendrían que ser pacientes sin medicar. No, quiero decir que les ponen unos 300 y otros 600, o sea, casi Sí, el pero doble. no solo por las Y es, alucinaciones. claro, probablemente es porque son pacientes pues, más graves en otras dimensiones. Y esa mayor gravedad seguramente influye también en las redes, en la psique, en las cosas igual. Y el tratamiento pues está a esperar que aumente la densidad de ondas lentas, porque es un poco Pero vamos, el de buscar que tengan o no tengan, además es que yo no sé aquí en el país oriental del que hablamos, pero últimamente aquí en nuestro entorno son cada vez menos los que tienen auditivas. ¿Eh? Sí, Bueno, tienen, sí veo, pero no sé cuánto tenían antes. Sí, Pero además es algo que la es media con difícil. No sé por qué estás comparando. También es algo que sí mejora bastante más que otras cosas con la medicación. Entonces, claro. Sí, los que tenemos una edad todos coincidimos en que era muchísimo más frecuente, más intenso y más espontáneo el tema de las alucinaciones de lo que puede ser ahora que tampoco diría yo que es ni lo que más refieren, ni lo que más grave, ni... Pero eso sin tener en cuenta el tema de los fármacos. O sea, a nivel cuando te llegan antes de tratar, ¿y a qué se podrá deber eso? ¿Algo más social, cultural o que no sé? No, hombre, no sé, hombre, sí es verdad que las presentaciones van cambiando siempre y también es verdad que hay pues bastantes más recursos asistenciales que hacen que lleguen que la gravedad en muchos casos sea menor, yo creo. Que llegan antes, a lo mejor. Puede ser también, sí. O se han atendido antes por otra cosa y entonces... Antes de que llegue a tener... Pero no diría yo que es como lo más importante para discriminar o que indique seguro más gravedad o peor pronóstico clínicamente. No, ni que tenga un sentido especial, diferencial por ese síntoma en lugar de por De otro. o en lugar por trastornos formales de pensamiento, en lugar de por apatía o en lugar de que no hay un sentido especial en eso. Es como, ya que esto está en los criterios, vamos a ver qué pasa. Es lanzar la caña de pesca. Y ese es un camino que puede llevar a publicar cosas, pero que no aportas realmente nada. Yo creo. Bueno, pues sale, la semana que viene más. Hasta luego. Adiós.